el comienzo del genocidio, que tiene esas medidas legislativas y esos traslados forzosos de población, se complementó con otras prácticas. La creación de unidades paramilitares que hostigan a las columnas de armenios deportados a pie por los desiertos, pero no fue lo único. Había además una estrategia para que la destrucción de los armenios no fuera únicamente la de aquellos que podían combatir, o más en general la del pueblo, sino también la desaparición de la presencia armenia. Erradicar a los armenios o arrancar la presencia armenia de los territorios históricos. Y hubo testigos de esto. Quería leer algunos testimonios de diplomáticos, de misioneros, que estaban presentes y que lo vieron. Porque en esa dinámica de órdenes oficiales y órdenes secretas, había órdenes que no se daban. Es verdad que hay comunicaciones cifradas que no se han descifrado porque no se ha hecho pública la cifra, no se ha hecho público el código de encriptación. Pero resultaría interesante contrastarlo con lo que los diplomáticos vieron. Por ejemplo, Leslie Davis, cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Harput, le escribía al embajador de los Estados Unidos en Constantinopla en junio de 1915. Describe las deportaciones y dice Leslie Davis: significa una muerte progresiva y cada vez más horrible para casi todos. No creo que pueda sobrevivir más de 1 de cada 100. Tal vez ni siquiera 1 de cada 1000. Unos días más tarde, en julio de 1915, dice: simplemente se los ha detenido y matado en el marco de un plan general de exterminio de la raza armenia. Esto lo dice el cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Harput. Alguien que en principio no pertenece o no participa en ninguno de los bandos de la guerra. El 24 de julio dice: no es un secreto, dice Leslie Davis al embajador en un despacho, que el plan previsto consistía en destruir la raza armenia. Hay también fuentes diplomáticas españolas. Un historiador, Gaztañaga González, ha encontrado algunas de ellas en los archivos españoles. Fíjense cómo valoraba la diplomacia española, o el diplomático español, las medidas legislativas que se habían adoptado teóricamente para proteger a los armenios, pero en realidad era para despojarlos, ¿no? Dice: a simple vista, dice, parece que este gobierno trata de sincerarse frente a los países extranjeros de la incalificable conducta contra los armenios. Habían publicado un folleto y dice: se ha sabido que el folleto tiene por objeto ir preparando al público para las nuevas persecuciones que se harán, pues el gobierno está furioso por la ayuda que los armenios que han quedado con vida vienen prestando a los rusos en el Cáucaso. Es importante este matiz. Son los armenios que han quedado con vida. La ayuda a los rusos no es la causa, es la consecuencia. Es la consecuencia de las medidas antiarmenias. El 31 de marzo, ya en 1916, llega un despacho a Madrid que dice: aún sigue la persecución a pesar de las unánimes protestas de todos los países. Y nada de extraño será que si los asuntos no se desarrollan a completa satisfacción de los jóvenes turcos, se vuelva a decretar la matanza y exterminio de los armenios que aún quedan con vida. A los ojos de los diplomáticos, a los ojos de los extranjeros que presenciaban las medidas adoptadas contra los armenios, es verdad, no emplean el término genocidio, el término no se ha acuñado, pero lo que describen es la destrucción del pueblo armenio. Una destrucción, insisto, que implicaba no solamente matar a las personas, sino también erradicarlas de los lugares de donde eran oriundas. La consecuencia ha sido que la vida armenia de esos lugares prácticamente desapareció. Y de hecho, donde los armenios logran salvarse es en la Armenia oriental. Es la parte de la Armenia histórica más alejada de las provincias históricas de Armenia. Quería leer un pequeño fragmento de un compañero de la facultad, José Luis Orella, donde cifra las víctimas y la destrucción. Dice, la cita de mi libro, pero es una cita del profesor Orella, dice:
La presencia armenia de los vilayets históricos fue erradicada. Aunque los historiadores turcos rebaten las cifras, se calcula que murió 1,5 millones de armenios residentes en el imperio de un total de 2 millones. Esto es un 75% de la población. También fue destruido el 95% del patrimonio cultural armenio, donde se incluyen preferentemente 2.500 iglesias, 1.500 colegios, sufriendo destrucción más de 25.000 aldeas y 66 ciudades. Los armenios nunca se recuperaron de esta destrucción. Hubo supervivientes, sí, querría detenerme un instante en esto. Hubo supervivientes, por ejemplo, mujeres que contrajeron matrimonio con otomanos, con turcos. Sí. Todavía se discute si eran casos en los cuales los turcos encontraban una forma de salvarles la vida, y hubo casos así, documentados, de turcos que tratan de salvar la vida de mujeres armenias casándose con ellas, o si se aprovechaban de la desesperación de las armenias. Esto también existió. ¿Por qué es importante introducir estos matices? Porque la historia del genocidio es también la historia de aquellos que no participaron, de aquellos que se atrevieron a no participar, de aquellos que salvaron a armenios. En primer lugar hay que hablar de los armenios, que combatieron, que lucharon, que resistieron. Sería un error pensar que los armenios fueron como ovejas al matadero. No. Allí donde pudieron combatir, combatieron. Por ejemplo, en el verano de 1915, en Musa Dagh, en la actual Turquía, que tiene un nombre muy interesante. Musa Dagh significa la montaña de Moisés. Un grupo de armenios resisten el ataque otomano y logran sobrevivir. Son rescatados por buques de guerra franceses. Y lo salvan. Y pelean y salvan la vida. Lo que pasa es que en muchos lugares no pudieron. Los hombres estaban desarmados. Los soldados que estaban en el ejército armenio no se pudieron revolver, que estaban en el ejército otomano, no se pudieron revolver contra los otomanos porque los habían desarmado y los habían destinado a batallones de castigo. Los otomanos, tanto la gendarmería, el ejército, como las fuerzas irregulares tenían armas. En las aldeas armenias, en ocasiones había fusiles, pero desde luego no había armamento pesado, no había artillería, no había ametralladoras, no había granadas de mano. Entonces los armenios estaban en una situación de una enorme vulnerabilidad. Y sin embargo, donde pudieron resistir, resistieron. Hay testimonio, por ejemplo, de mujeres combatientes. Claro, puestos a luchar por la supervivencia, los roles tradicionales del combate ceden ante la necesidad de pelear por la subsistencia, ¿no? Hay que contar la historia de los otomanos, turcos, que salvaron a armenios. Existieron, fueron una minoría. ¿Sería un error pensar que fueron la mayoría de los otomanos? No, no fueron. Pero existieron. Y hay que contar también su historia, porque ellos son la prueba de que se podía obrar de otra manera. Hay algo en el ser humano, de humanidad, que de alguna manera resiste. Y los hubo. Que salvaron niños, que salvaron mujeres, los hubo. Hay que contar la historia de los árabes. Las autoridades de la Meca dieron un decreto ordenando a los árabes que auxiliasen a los armenios como si fuesen sus hermanos. Y hay que contar esta historia. Porque a veces se tiende a pensar que el genocidio armenio fue una cuestión estrictamente religiosa. No, había un componente religioso, sí. En la identidad turca, obviamente, es una identidad islámica. O más que la identidad turca otomana. Estamos en un momento en que el imperio otomano no ha desaparecido. El imperio subsiste, combate. El imperio desaparece más tarde. Hay un elemento religioso, pero no solo religioso. Los árabes eran musulmanes, los árabes musulmanes, había también árabes cristianos. Los árabes musulmanes ayudaron a armenios. Y hay que contar su historia. Porque a veces cuando nos centramos o cuando ponemos el foco en la devastación, y hay que ponerlo porque la realidad es que la mayor parte de los armenios fueron destruidos, perdemos de lado a la gente que fue diferente. La gente que sienta un ejemplo de lo que es la humanidad, de lo que un ser humano puede llegar a hacer. Jugarse la vida, desobedecer órdenes, ir contra las propias autoridades. Y sí sucedió. Quería también describir otro de los
casos que se dieron que son de alguna manera grises, ¿no? Hay, por ejemplo, una mujer que cuenta la siguiente historia. Es una mujer nacida en 1904 que ha sobrevivido y dice, Mustafa, se refiere al hombre con quien su madre lo mandó, dice, Mustafa era un buen hombre. Mi madre me mandó con él porque mi padre lo conocía. Me mantuvo con él hasta el final de la guerra y no le dijo a nadie en el pueblo que yo era armenio. Podemos pensar, ¿lo hizo por interés? Ella no cuenta eso. Podemos pensar que lo hizo por humanidad. Podemos pensar que realmente le salvó la vida. Hay incluso, como decía antes, un testimonio que a mi juicio es valioso, porque en medio del horror hubo gente que mantuvo la claridad moral. Los misioneros misioneros cristianos, que contaron lo que veían. Los oficiales destinados en el Imperio Otomano, que registraron, los diplomáticos, que informaron de lo que estaba sucediendo. Al-Hussein ibn Ali, el jefe de la Meca, publicó un decreto que decía lo siguiente. Hay que pensar que es una autoridad moral, es el jefe de la Meca. Dice, se os requiere para que protejáis y cuidéis a todos los miembros de la comunidad armenia que viven en vuestros territorios y fronteras y entre vuestras tribus, que los ayudéis en todas sus cosas y los defendáis como os defenderíais a vosotros mismos, vuestras propiedades y vuestros hijos, y que los proveáis de todo lo que puedan necesitar, tanto si se quedan como si se mueven de un lugar a otro, porque son un pueblo protegido por los musulmanes. Esto no nos puede desviar de la realidad del genocidio. Los armenios fueron destruidos. En algunos lugares lucharon, lograron salvar la vida, Mossadegh. Algunas personas dieron con buenos vecinos, con gente que los ayudó, protegiendo a los niños, contrayendo matrimonio como forma de proteger. Pero en general, la vida armenia nunca se recuperó. El final del genocidio, el final, es una forma de hablar. Es difícil decir cuándo termina un genocidio. En cierto modo, el genocidio se continúa perpetrando en la medida en la que sus consecuencias se prolongan. Y hubo territorios donde los armenios pasaron de ser mayoría a ser una minoría o incluso a desaparecer. Pero, por ponerle fin a un proceso histórico, a la altura de 1917, las comunidades armenias del Imperio Otomano han desaparecido casi por completo. Salvo en Armenia Oriental. En Armenia Oriental los armenios trataron de hacerse fuertes. Hubo una ofensiva final de la que vamos a hablar en el próximo fragmento.